podemos determinar lo que es ese valor Q, esa condición Q que tiene la mezcla, ¿ok? Para tener una idea de cómo es el calor necesario, el calor que se necesita suministrar para poder vaporizar un mol de esa corriente de la alimentación. Vuelvo al algoritmo. Entonces, conozco ya la alimentación. Entonces, ahora vamos a aplicar la ecuación de Fenske o la ecuación de Wien. Hay dos ecuaciones que podemos aplicar para determinar el número de etapas mínimas, ¿ok? La ecuación de Fenske es una ecuación que se aplica en casos más generales, no es tan precisa como la ecuación de Wien, y la diferencia es que la ecuación de Wien contempla variaciones en la volatilidad relativa de la columna, a diferencia de la ecuación de Fenske que presume que la volatilidad relativa permanece constante a lo largo de la columna, lo cual es falso. Y es falso porque simplemente en el tope de la columna tenemos una condición de P y T que es diferente a la que hay en el fondo. Entonces es lógico que las volatilidades relativas varíen a lo largo del equipo de la columna. Pero la ecuación de Fenke es una ecuación bastante simple de manejar. Entonces voy a mostrarle esa ecuación de Fenke para luego hacer énfasis en la ecuación de Wien, que es la que recomendablemente vamos a trabajar con ella. Entonces, el objetivo se trata de determinar el número total el número mínimo de etapas requeridas para la separación. Entonces, ¿qué hace esta ecuación de Fenske que vemos acá? ¿Okay? Esta ecuación de Fenske lo que hace es que toma como referencia los dos compuestos claves, el compuesto clave liviano, clave pesado, para realizar entonces, estimar el número de etapas mínimas, ¿no? Entonces, esta es una ecuación, como está planteada de esta manera, es bastante general, ¿ok? Porque dependiendo de la literatura que vamos consultando, vamos a encontrar diferentes aproximaciones en lo que ella significa en términos de número de etapas. Por ejemplo, aquí S sub M es el número total de etapas que se calculan con la ecuación. Simplemente lo que significa es que ese número total de etapas incluye rehervidor y condensador. De esa manera podríamos decir entonces que ese número total de etapas simplemente va a corresponder al número de etapas mínimas que hay en la columna más un parámetro, un delta. ¿Y quién es este delta? Bueno, el rehervidor es 1 y si hay un condensador total o parcial, eso será 0 o 1. O sea que realmente n es el número de etapas físicas que habrá en la columna y delta corresponderá a si tenemos o no condensador total o parcial. Y este S es el total, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es lo que nos está diciendo esta aproximación. Fíjense que aquí tenemos las diferentes condiciones. Por ejemplo, si tenemos entonces un condensador total, simplemente esto es N mínimo más 1. N mínimo más 1, donde 1 es el rehervidor. O sea que si en esta ecuación obtuvimos 25 es el número de etapas mínimas, en la columna habrá 24 etapas porque el rehervidor será 1. Ah, pero si tenemos un condensador parcial, entonces va a ser Nm más 2. Ah, ¿por qué? Porque entonces voy a tener, la ecuación me arrojó 25. ¿Eso qué significa? Que N mínimo es 23 y como el condensador es parcial, el delta es 2. Uno el condensador parcial y uno el condensador total. Entonces, básicamente, eso es lo que significa desglosar el número de etapas totales entre lo que hay en la columna, rehervidor y condensador. Entonces, esta ecuación lo que involucra es las composiciones de clave liviano y clave pesado en el destilado, clave pesado y clave liviano en la composición de fondo, y lo que es el valor promedio de la volatilidad relativa entre clave liviano y clave pesado. Entonces, fíjense que es una ecuación bastante simple de valorar, ¿no? Lo que es la ecuación de Fenke. ¿Qué sucede? ¿No? Que generalmente las mayores diferencias que encontramos es cómo calculamos esta volatilidad relativa promedio entre clave liviano y clave pesado. Fíjense que es un averaje, ¿no?
En algunos casos, bueno, entre el tope y el fondo, pero hay diferentes aproximaciones en la literatura. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos observar este, 5 definiciones como tal para calcular esa volatilidad relativamente promedio. Por ejemplo, un criterio es que esa volatilidad la podemos calcular a una temperatura promedio, donde tomamos la temperatura del tope y la temperatura del fondo, la dividimos entre dos, y con esa temperatura promedio calculo las volatilidades que voy a utilizar para la ecuación anterior. Eso es lo que nos dice Maddox. ¿Okay? Maddox es uno de los textos también bastante completos en términos de destilación. Si nos vamos al Van Winkle, que es otra literatura clásica para destilación, él nos dice, bueno, no, calcula una volatilidad promedio. Agarra la temperatura de tope y calcula la volatilidad. Agarra la temperatura de fondo, calcula la volatilidad y luego sacas un promedio entre tope y fondo como un promedio aritmético. Sumas los dos, lo divides entre dos y eso te va a dar la volatilidad relativa. Encontramos el King, que el King dice, el King es un texto clásico de separación, dice, no te enrolles. Calcula la volatilidad promedio simplemente a la temperatura de la etapa de alimentación y utiliza esa volatilidad de la temperatura de alimentación para los cálculos de etapas mínimas. Pero encontramos entonces, por otro lado, que el King, que son también este mismo texto de separación, que el Trebal, el Wanka, el Ludwig, dice, bueno, no, haz un promedio geométrico, no aritmético. Es decir, calcula la temperatura del tope, la volatilidad en el tope, a la del fondo la volatilidad, la multiplicas, le sacas la raíz y esa va a ser la volatilidad promedio. El FAIR, el CIDER, que es el otro texto de referencia, dice, bueno, no, utiliza el promedio geométrico, pero del tope, de la alimentación y del fondo. Entonces, hay 5 criterios, ¿ok? Que pueden ser empleados de manera indiferente, por decirlo así, y que seguramente nos van a conducir a resultados diferentes. No hay una regla. No hay una regla que nos diga este es el resultado más preciso, este es el resultado más certero. Simplemente en muchas ocasiones todo se traduce al resultado más conveniente, al que me conduce a resultados más lógicos, ¿no? Hay un criterio, una heurística recomendada donde dice, bueno, hagamos el cálculo de esta desigualdad con las volatilidades de tope y de fondo. Si esta desigualdad, esta diferencia entre esta suma da menor a este parámetro, entonces se puede considerar que la volatilidad relativa es aproximadamente constante a lo largo de la columna. Entonces, si esto se cumple, aproximaciones que van a ser bastante buenas para el cálculo van a ser la aproximación 2, donde es un cálculo de promedio aritmético, o la aproximación 4, que es un promedio geométrico. Si esta no se cumple, entonces realmente puedes utilizar cualquiera de las condiciones porque la volatilidad está variando relativamente. Entonces esto es una recomendación, una sugerencia para realizar, para abordar lo que es el tema de la volatilidad relativa. Preguntas. Fíjense que aquí abajo les dejo un comentario que es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque realmente no significa que todas me van a llevar a un mismo camino. Como les decía, pueden conducir a resultados diferentes y de hecho, cuando hay valores de volatilidad que se encuentran muy cercanos a uno, cualquier cambio muy pequeño que haya en ese valor de volatilidad promedio puede implicar que se duplique el número de etapas requeridos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, detenerse y evaluar los diferentes escenarios que se presentan, ¿no? Una vez que tenemos el número de etapas mínimo, utilizamos la misma ecuación de Fenke para predecir o para estimar nuevamente la distribución de los compuestos. Entonces, fíjense a dónde voy, ¿no? Vuelvo al algoritmo.
tomamos esa ecuación de Fenske, determinamos el número de etapas mínimas requeridas por esa ecuación, evaluando simplemente esa ecuación que les presentaba anteriormente. Y ahora, con esa misma ecuación de Fenske, vamos a proceder a determinar la distribución de los compuestos no claves. ¿Por qué de los compuestos no claves? Porque lo que es la fracción de recuperación de los compuestos claves ya fue fijada. Es decir, nosotros la recuperación deseada de clave liviano y clave pesado quedó fijada aquí. Entonces esa no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la cantidad que hay de los compuestos no claves calculados ahorita para esta condición. La condición del número de etapas mínimas que corresponde a una condición de reflujo total. ¿Ok? Entonces, utilizamos la ecuación de Fenske. ¿Qué significa utilizamos la ecuación de Fenske? Fíjense. Tomo esta ecuación que está acá. Entonces, esta ecuación que está acá, ahora voy a fijar como referente clave pesado. Y lo que voy a hacer es que voy a reescribir esta ecuación para un compuesto diferente del clave liviano. ¿Qué sucedió? Con los valores que tengo, que he fijado de clave liviano y clave pesado, ya yo sé el número de etapas mínimas. Entonces, ese valor de número de etapas mínimas ya es conocido. Ahora lo que voy a cambiar es que estas composiciones que tengo declaradas aquí para clave liviano en top